nombre es Catalina Carrasco, soy artista visual. Nací en Cuenca en 1968. Mis papás siempre estuvieron dentro del arte. Mi mamá era estudiante de Bellas Artes en aquella época de la Universidad de Cuenca. Y mi papá siempre le gustó muchísimo todo lo que es escultura, viajar. Entonces mi niñez estuvo súper vinculada con viajes, con exposiciones, y tuve la oportunidad de conocer de muy cerca el ambiente cultural y artístico. Entonces era imposible escapar de eso, y durante mi juventud, digamos, fui ilustradora. Me gustó muchísimo también aprender a coser. Me gustaba muchísimo el diseño de modas, y también estuve leyendo todo el tiempo sobre historia del arte, sobre muchísimos pintores, artistas alrededor del mundo, hasta que pude entrar al fin en la universidad, que fue mi época favorita. Bueno, de lo que me acuerdo cuando era muy niña, mis papás estaban pintando, mis papás estaban haciendo juntos arte. La primera vez que me acuerdo, tuve a mi papi le esparcí toda la brea por el suelo, porque tiene una piedra en la brea hirviendo cuando él estaba trabajando, y fue un susto para todos porque casi me quemé. Y bueno, esas fueron las primeras veces que yo me metía en el taller de ellos cuando estaban trabajando, y siempre trabajaban con cosas peligrosas como fuego, gasolina, brea, etcétera. Y yo hacía travesuras entre eso, ¿no? Y era súper peligroso. Por suerte no pasó nada. Nos rodeamos de eso, de ver huéspedes de todo lado en la casa nuestra, de poetas, músicos, actores, pintores, escritores. Eso tuvo muchísimo que ver en la vida futura de nosotros. Bueno, mi lugar favorito cuando yo tenía unos 5 o 6 años era el jardín de la casa. Nosotros vivíamos en la Quinta Guadalupe, que queda en la Avenida Loja.
Esa era la casa de mis abuelos, que luego fue de mi madre. Y ellos tenían un jardín, teníamos un jardín muy grande y para mí era un bosque. Las rosas eran gigantes, todo era gigante, hermoso. Y me gustaba ver las arañitas, las telarañas, cuando llovía las gotitas. Y para mí era un mundo mágico. Me perdía en el tiempo, hasta que mi mami ya me llamaba a comer o a tomar el chocolate o algo, ¿no? Las tardes. Pero me encantaba estar ahí, yo me perdía en mi imaginación. Hacía casitas de palitos, cogía las semillas de las rosas, hacía muñequitos, chanchitos con los espinos. No sé si es que muchos niños hacíamos eso en esa época. Como no había nada de internet ni mucha televisión en esa época, blanco y negro y todo, ¿no? Entonces me encantaba jugar en el jardín. También me acuerdo cuando en la época de Rodríguez Lara tiraban los paracaídas con los juguetes. Entonces era hermoso porque cada viernes o jueves esperábamos todos los niños caer los paracaídas con los juguetes. Y era mágico. O también cuando había el centenario y los globos venían y ya apagados en la mañana. Entonces era hermoso. Y habían tantas cosas mágicas de la niñez que influyen muchísimo en la vida futura, ¿no? de cualquier persona. Cuenca en aquella época era súper chico, prácticamente un pueblo, muy diferente a lo que hoy es. Bueno, lo que me puedo acordar es que nunca me gustaron las muñecas, jamás me parecieron tan feas y cabezonas y bueno, yo no sabía por qué las otras niñas les encantaba jugar a las muñecas y cambiarles los pañales e inventarse que son mamás cuando todavía eran niñas. Entonces a mí lo que me gustaba era muchísimo era los papeles, ir a las librerías y que me compren muchísimos marcadores y pinturas y muchísimas acuarelas. Me encantaban los colores, libros, revistas. Me gustaba muchísimo leer las revistas del Pato Donald, de Pequeña Lulú. Y por suerte tenía una tía muy linda que me prestaba revistas, me prestaba libros, salíamos juntas a nadar. Me gustaba muchísimo imaginarme que soy una sirena. Me encantan las sirenas, me fascina el agua, me encanta el mar. Me parece el agua súper sensual. Desde niña me encantaba todo lo que eran películas del mar, de la profundidad, de ese mundo submarino súper misterioso, azul. Y por eso tal vez se refleje en muchísimas de mis obras ahora eso que viví de niña. Me gustaba muchísimo también ir al campo, me gusta muchísimo el campo, por eso ahora vivo en el campo. Y
Siempre fue mi sueño vivir como ahora vivo. En un lugar así, fue una meta que tuve desde niña. Y ahora veo que cuando uno se proyecta cosas, uno puede cumplir. A veces los sueños que uno tiene puede hacerlos realidad con esfuerzo y con fe, con creer en uno mismo. Yo siempre era la rara de la escuela porque además de pasarme de escuela en escuela, que primero estuve en la bilingüe, después estuve en los Corazones, después estuve en España, estuve estudiando en San Juan de la Cruz, luego volví al Ecuador con nuevas experiencias desde Europa, porque mis papás viajaban bastante. Y claro, empezó el bullying, ¿no? Yo era la persona que siempre mis amigas mis compañeras más bien dicho, trataban de bajarle de ese sueño, de ese mundo. Era una persona con muchísima, ¿qué te digo? Mucha imaginación, me gustaba dibujar. Y claro, muchas veces entre compañeras hay como competencia y eso, entonces yo sentía muchísimo las miradas sobre mí. Y además mis papás no eran unos papás comunes, eran unos papás artistas. Mi mamá era bailarina y mi papá era un artista plástico. Y claro, entonces mi modo de ser era diferente al resto. Estaba fuera de las modas, estaba fuera del qué dirán, estaba fuera de muchísimos aspectos comunes en la sociedad cuencana de esa época, de los años 70, 80. En mis cuadros logro ver que hay muchísimo Dios, y cuando hago exposiciones mucha gente me dice, Cata, no tienes idea cómo me identifico con un cuadro tuyo. Y es raro porque no estoy pensando en psicología ni en planeamientos en los cuadros, pero veo que las personas se identifican muchísimo con ciertos temas. Por ejemplo, las evas que hago. Hay muchas mujeres que me dicen, Cata, yo me siento así, como esa eva que está comiendo todas las manzanas.
O hago una sirena y me dicen, oye, yo me siento así como ella. Y veo que a la final todos somos iguales, solo con diferentes experiencias. Me gustó siempre dibujar, siempre tuve esa inquietud del arte, del color, de los lápices, del uso de los materiales, etc. Me gustó muchísimo investigar. Con el tiempo se fue convirtiendo en un laboratorio, digamos, laboratorio de materiales. Con el tiempo me fui haciendo coleccionista de materiales. Desde niña me gustaban muchísimo los marcadores de colores y también muchos pinceles, las acuarelas me fascinaban también. Y mi papá era una persona que le gustaba mucho de proveer de ese tipo de cosas en vez de juguetes. Bueno, mi primera profesora formal de arte, digamos, fue mi mamá, porque ella tuvo una academia de arte en los años 80, en la Quinta Guadalupe. Allí ella se hizo una galería con mi papá. Entonces teníamos una sala grande donde daba a los niños clases de arte. Y bueno, a mí me llevaba de ayudante, pero en verdad yo era otra alumna. La primera academia a la que asistí fue en el Colegio Borja, en la Escuela de Arte y Dibujo de la Escuela Borja, que quedaba en la Sucre, Itarqui. Y ahí tenía muchísimos compañeros, muchos de ellos que ahora son artistas, son productores, son músicos. Esa fue mi primera academia, digamos. Y mi segunda academia, bueno, ya fue en la universidad. Una etapa importante que viví con mis padres fue cuando mi papá se ganó el premio de París y fuimos juntos a vivir allá. Mi hermano Pablo tenía más o menos como 5 años, yo tenía 8 y medio, y allí participé en la primera Bienal de Arte, cuando en el museo en París nos hicieron participar a todos los niños en un fluxus y en un performance, haciendo que todos destruyamos las obras anteriores de los artistas. Fue parte de uno de los programas de la Bienal, fue bien interesante. En aquella época había obras de arte conceptual, abstractos, surrealistas. Eran 1974 más o menos, y fue la 9ª Bienal de París. Mi hermano y yo estuvimos allí, todavía mi hermano Rafael no nacía. Y fue muy interesante porque yo me quedé paralizada, no pude actuar. Los demás niños cogieron combos, los demás niños cogieron martillos y todo lo que les dieron para que destruyan las obras de los artistas mayores. Pero a mí me daba una pena de destruir las obras y me quedé paralizada, no pude ser parte del performance. Y después vi de lo que me había perdido, de ser parte de una bienal como actora, como artista niña, pero creo que también mi estaticidad fue parte de eso, ¿no? Del no actuar también es actuar.
Hey.